La guerra ha terminado. Los tratados han sido firmados, los cadáveres enterrados. Usted acaba de ser conquistado por el imperio más poderoso del planeta. Y bien sea usted galo o cartaginés, y su hogar quede en el este o el este. La vida tal cual usted la conocía nunca volverá a ser la misma. Roma ha llegado a su ciudad. Roma, poder y gloria. Roma lleva a cabo sus conquistas con la fuerza bruta de su maquinaria de guerra, subyugando pueblos enteros al dominio de su imperio. A esta altura el imperio gobernaba a 50 millones de personas. Griegos, etruscos, galos, egipcios y numerosos otros pueblos se habían unificado formando una sola civilización. Pero nadie se convertía en romano de la noche a la mañana. El dominio del imperio. Roma debía conquistar las mentes y los corazones de su gente, tan enérgicamente como había conquistado sus enormes territorios. Pero esta conquista era psicológica, y no se ahorrarían esfuerzos para realizarla. En un solo año, el 80 después de Cristo, el emperador Tito ordenó la matanza de 9.000 animales salvajes. Innumerables leones, tigres, elefantes y jirafas viajaban distancias fantásticas para morir y dar gusto a las enloquecidas audiencias. En una sola celebración, el emperador Trajano presentó 10.000 gladiadores, esclavos y criminales destinados a morir en combates salvajes con el fin de divertir a los romanos. Los juegos eran una clase de propaganda violenta, espectáculos crueles llenos de drama y emoción. Entre más brutales fueran los juegos, más éxito tenían. Así que si un hombre o una mujer perdían sus ojos, su lengua, sus dedos de las manos o de los pies, la gente se levantaba y aplaudía. El público se volvió adicto a estos juegos, y algunos pensadores de la antigüedad se preocupaban por la influencia que ejercía tanta violencia sobre el espectador. No hay nada más dañino que esto para la personalidad. Cuando regresaba a la arena estaba más sediento de sangre, me sentía más agresivo y más adicto a las sensaciones de placer. Era más cruel e inhumano. Pero los juegos eran algo más que solo un entretenimiento violento para divertir a las masas. Eran la esencia misma de lo romano, decantada para que todo el imperio la pudiese beber. Dudo mucho que algún emperador haya dicho, realicemos algunos juegos para hacernos propaganda. No creo que lo hayan hecho con ese propósito, pero creo que en cierta manera cumplía con ese objetivo en la medida en que se demostraba lo que se podía hacer. Después de todo, no se podía presenciar una batalla ni observar las tropas romanas luchando en un campo de guerra porque estaban muy lejos y no existía ni la televisión ni los periódicos que publicaran estos hechos. Lo único que se podía ver era la construcción de coliseos y la gente que los llenaba, y eso tenía un significado. Ese es nuestro imperio. De eso somos capaces. Desde Roma hasta África, Bretaña y el misterioso Este, el mensaje de la arena romana era el mismo. Roma era el poderoso conquistador de todo lo que dominaba. Tierras lejanas, exóticas bestias, criminales, bárbaros, esclavos, cristianos. Todos morían bajo sus órdenes. Pero los juegos eran solo una de las formas con las cuales Roma seducía y reprimía a sus súbditos. Un imperio tan extenso debía encontrar la forma de unificar una población tan diversa. Todo el mundo debía saber lo que significaba ser romano.
Roma tenía una capacidad enorme de asimilar los diferentes pueblos bajo su imperio, un talento que se remontaba a sus modestos comienzos. Hubo una vez en la cual Roma solo era una aldea insignificante, con una influencia muy pequeña sobre el mundo. En el año 350 a.C., Roma tenía como poder independiente más de un siglo. Su influencia se extendía firme pero lentamente a través de las tierras que rodeaban la ciudad. Los vecinos inmediatos de Roma, los etruscos, samnitas, latinos y otros, fueron los primeros pueblos en ser absorbidos al interior de este joven imperio. Roma hizo algo extraordinario cuando conquistó a Italia. En lugar de esclavizar a su gente, logró que aquellos que habían sido conquistados se convirtieran en sus aliados y les otorgó la ciudadanía. Roma fue el único caso en el mundo antiguo cuyo cuerpo de ciudadanos se extendió y atrajo cada vez más súbditos. Lo extraordinario de estas personas que ingresaron al imperio es la facilidad y rapidez con que se adaptaron a las costumbres, a los códigos romanos y al latín como idioma. Esto sería la base de la civilización occidental de los próximos 1000 años. Fue una suerte que la cultura romana tuviera tanto que ofrecer. Roma era una república. Los ciudadanos tenían el derecho de votar, protegidos por un sólido sistema legal. El ejército de Roma suministraba orden y protección contra los invasores. Y la economía romana era fuerte gracias a los botines de guerra y a las riquezas de la naturaleza. Uno de los secretos del gran éxito de Roma era su favorable ubicación. Bendecida por un suave clima y una larga estación de producción, el territorio de Roma incluía algunas de las tierras más fértiles de toda Europa. El campo toscano se baña de sol 2.400 horas al año, más que cualquier otro campo europeo. En el siglo III después de Cristo, la mayoría de la tierra estaba destinada a la siembra de maíz y grano. También trigo, cebada y un cereal ordinario llamado aul. El maíz era la base de la dieta de la mayoría de la población romana, algo así como el 70 o el 80% de su alimentación, el equivalente a un país del tercer mundo hoy en día. En la Roma antigua se comía mucha avena, la mayoría de la gente no comía nada más, ocasionalmente carne. Una familia podía sembrar algunos vegetales, romero y otras hierbas para sazón y plantas medicinales. Con suerte, algunas uvas y manzanas. Mi granja tiene 10 acres, está ubicada a 20 kilómetros de Roma. Tengo una mula y algunas ovejas. Esta tierra pertenecía a la familia de mi esposa y la trabajamos junto con mi hermano y sus hijos. Sembramos trigo y vegetales para nuestro consumo. Hace varios meses sembré este pequeño viñedo. Este año, por primera vez esperamos producir suficiente vino para vender. Si tenemos éxito, sembraremos más el año que viene. Si fallamos, no podré pagar las deudas. Al comienzo, Roma era una colección de pequeñas granjas familiares. Pero muy pronto, el imperio se expandiría más allá de los límites de una modesta ciudad y entraría al escenario mundial. En el año 146 a.C., cuando Roma finalmente conquistó su primer gran enemigo, Cartago, en el norte de África, su destino cambió radicalmente. De la noche a la mañana, convertida en un poder mundial, Roma no solamente gobernaba Italia, sino la mayor parte del mundo mediterráneo. Para el año 140 a.C., Roma aún era una república democrática, pero era también indiscutiblemente un imperio, que controlaba más de 40.000 kilómetros cuadrados. Más de 4 millones de personas vivían bajo el dominio romano. Las grandes guerras de expansión trajeron una enorme ola de riquezas a Roma, un torrente de poder inmediato que actuaba como gasolina en las llamas de una economía joven. Los botines de guerra incluían obras de arte, joyas, oro y otros metales. Y también otra clase de comodidades, los esclavos. Ahora que Roma era un poder mundial, las reglas del juego habían cambiado drásticamente.
A los pueblos conquistados ya no se les garantizaba la ciudadanía o los beneficios del imperio. Ahora, si se perdía la guerra, podía ser tomado como esclavo. Si usted había sido conquistado por un general romano y no lo habían asesinado, se convertiría en esclavo. Y no importaba si era rubio, alemán de ojos azules, un macedonio de ojos negros o un negro ojos oscuros de Etiopía. Eso no importaba. El punto era que había sido conquistado. Usted era inferior por estar en las manos de los romanos, que eran superiores. Cerca de 25.000 soldados fueron capturados en las guerras contra Cartago, y un gran número de esclavos provenían de otros campos de batalla. 150.000 griegos, 100.000 galos, 10.000 alemanes, españoles, sirios, tracianos y judíos, todos se convirtieron en romanos en contra de su voluntad. Se decía que en su mejor época el mercado de esclavos más grande de Grecia, el de la isla de Delos, vendía 10.000 esclavos al día. En la economía rural de Roma, este flujo de esclavos tuvo un impacto muy grande. Mientras que los soldados campesinos estaban luchando en las guerras, sus tierras eran tomadas o robadas por aristócratas que trabajaban ayudados por los esclavos. Viajé muchas semanas para regresar a casa y encontrar el desastre. Un hombre adinerado se había adueñado de mi granja. Sus esclavos ahora trabajaban en mis campos. Hay muchos como yo, cuyas granjas se arruinaron mientras estábamos combatiendo, y ahora otros ocupan nuestro lugar. No tenemos a dónde ir, sino convertirnos en mendigos en la ciudad. Nunca pensé que terminaría así. Fui un soldado leal a Roma por 14 años, y ahora soy un mendigo. Los campesinos eran arrojados de sus tierras, así que ahora existía un constante desplazamiento y el crecimiento de los estados era mayor. Estos tendían a utilizar el trabajo de los esclavos, que se generaba de alguna forma por los exitosos triunfos en la guerra. Era un círculo vicioso en el cual los campesinos luchaban por su propio desplazamiento. Hasta mediados del siglo II a.C., el campo estaba dividido en innumerables granjas familiares. Pero ahora la tierra estaba siendo consolidada en estados cada vez más grandes. Propiedad de señores casi siempre ausentes, estas enormes granjas eran trabajadas por cientos hasta miles de esclavos cada una. Las granjas familiares simplemente no podían competir y los miles de refugiados llegaban a la ciudad con la esperanza de poder encontrar una forma de sobrevivir. Soy afortunado al haber encontrado un trabajo. Muchos en Roma deben mendigar sus comidas. Sin embargo, procesar la lana es un oficio duro y caliente. Dejamos una vasija en la calle para recolectar la orina. La mezclamos con barro, la hervimos y limpiamos con ello la lana. Todos los días llegan telas burdas en un interminable desfile de carretas. Sale de aquí terminada y convertida en tela teñida de la mejor calidad. Esta lana servirá para confeccionar las togas de los senadores. A medida que Roma crecía, también crecía la brecha entre los poderosos y los pobres, y una cruel desigualdad que acompañaría al imperio hasta su final. Para el siglo II a.C., tantos campesinos habían sido desplazados de las zonas rurales que las ciudades y los pueblos estaban inundados de gente. Increíblemente, la ciudad de Roma albergaba más de 1 millón de almas. Una ciudad de este tamaño era algo desconocido en aquellos tiempos. Europa no volvería a ver una ciudad tan grande como la Roma antigua hasta la Revolución Industrial. Lo que sobresalía cuando uno se acercaba a la ciudad eran estas calles llenas de tumbas. Se podían oler los cuerpos quemándose. Sería como asistir a un asado americano un sábado por la tarde, excepto que el asado sería de humanos. Un contraste entre poderosos y pobres. Roma era como cualquier otra ciudad del imperio, solo que más grande, más importante y más lujuriosa.
Todos los habitantes del Mediterráneo llegaban a visitarla, esclavos y griegos queriendo hacer fortuna. Es lo que Nueva York es para América o para Europa, un lugar de ensueño. La gente no era lo único que llegaba a Roma. El centro del mundo era también el más grande importador de todo lo que existía en el planeta. Todo llega aquí procedente de las tierras más lejanas y a través de todos los océanos. Podemos ver tantos cargamentos provenientes de la India o de Arabia que podríamos creer que los árboles allí han quedado desnudos para siempre. Egipto, Sicilia y Libia son sus granjas. Esta llegada y partida de naves nunca cesa. Consecuentemente es sorprendente que haya tanto espacio en los mares, y ni hablar de los puertos para estos barcos, Aelio Aristides. Si se era lo suficientemente adinerado para disfrutar de ello, Roma era ciertamente Roma, la más importante y gloriosa plaza de mercado del mundo. La carga que llegaba al puerto era espectacular, tanto en volumen como en calidad. Mármol, papiros, joyas, oro, especies, seda, marfil, pieles y linos. Llegaban en los embarques. Los romanos eran voraces consumidores de vino, aceite, trigo y grandes conocedores de los más finos objetos que el imperio podía ofrecerles. La única forma que se podía sostener una ciudad como Roma de 1 millón de personas, quizás la única forma que podía existir una ciudad así en el viejo mundo, era si los suministros de este enorme imperio fluían de todas partes hacia ella. No se puede alimentar a una población de 1 millón de personas con una agricultura local. Esta era una de las primeras formas de explotar las provincias. Fantásticas cantidades de grano llegaban ahora del norte de África, Sicilia y Cerdeña. La ciudad de Roma solamente devoraba 400.000 toneladas cada año, casi un cuarto de lo que ahora se le da a los pobres. El ejército necesitaba otras 150.000 toneladas para nutrirse. Roma también importaba especies y perfumes del Medio Oriente, aceite de oliva y salsa de pescado de España, cerámica de Galia. Los apetitos de Roma eran insaciables y sin embargo sus exportaciones, se mire por donde se mire, eran pocas. Muchas embarcaciones llegaban al puerto cargadas y se iban vacías. Pero por todas las riquezas que consumía, la enorme ciudad ofrecía algo de gran importancia. Lo que Roma exportaba a sus colonias y provincias era por encima de todo la cultura romana. Los ejércitos difundían a lo largo de todo el imperio una lengua unificada, el latín, lo mismo que una sola moneda, algo que los países europeos están ensayando establecer. Pero la influencia de Roma se extendería aún más allá. Es difícil imaginar qué pensamientos pasaban por las mentes de los recién conquistados cuando los nuevos colonizadores se daban a la tarea de construir una nueva ciudad romana. Seguramente sabían que habían sido conquistados cuando veían su humilde aldea transformada en una majestuosa ciudad de mármol y piedra. Lo que es sorprendente del Imperio Romano es que a donde usted iba encontraba una ciudad romana. Todas las ciudades eran muy parecidas. Lo que lograron fue difundir una imagen de Roma en todo el imperio. De hecho, no sería irrazonable darle crédito al Imperio Romano de haber creado la ciudad tal cual es hoy en día, al mismo tiempo que el arte de la tecnología, la arquitectura y las técnicas de construcción. Pero fue en algún momento durante el siglo II a.C. que los constructores romanos descubrieron algo novedoso acerca de lo que ocurre cuando se añade ceniza volcánica a la cal. Cuando me explicaron por primera vez que construiríamos un puente con esta ceniza, no pude entenderlo. Es difícil de creer, pero cuando lo mezclamos con agua, cal y arena, se convirtió en una piedra dura. Es algo fantástico. Se puede construir una pared tan sólida como una piedra. Lo llamaron caementum, el primer concreto verdadero. Esta es la razón principal por la cual la mayoría de los monumentos romanos sobreviven hasta el día de hoy.
Los romanos construían las ciudades de una forma particular, muy ordenada, usualmente diseñando las calles en cuadrícula. La ciudad romana era tan consistente que se podía decir que construyeron la misma ciudad una y otra, más de 1000 veces y más de 600 veces en África. Muchas ciudades modernas, incluyendo Londres, París y Bonn, fueron construidas directamente encima de los cimientos romanos. Y la arquitectura romana es aún hoy la imagen del poder y del orden en todo el mundo occidental. Curiosamente, la única ciudad romana que no fue diseñada cuadriculadamente, cuyas calles son torcidas y llenas de curvas y giros, es la misma Roma. ¿La razón? Durante siglos creció orgánicamente, a diferencia de la mayoría de los puestos de avanzada, los cuales eran ciudades planeadas. Pero Roma sirvió de modelo de otras formas. Los romanos creían que la ciudad perfecta tenía siempre los mismos elementos: templos, teatros, baños, caminos y espacios públicos. Claro está, se necesitaba un mercado y ciertamente un burdel. Una señal tradicional como esta en la ciudad africana de Bulla Regia le indicaba el camino a los visitantes. Sin duda alguna, en cualquier ciudad medianamente importante existía al menos un anfiteatro. El símbolo más reconocido del imperio, el famoso Coliseo de Roma, era aún el modelo de cientos de anfiteatros a lo largo de todas las provincias. Los egipcios dejaron tumbas y pirámides, los griegos sus templos. Pero considero que lo más importante que nos dejaron los romanos fue el Coliseo, el Circo Máximo y otros estadios por todo el imperio. Son nuestras catedrales de hoy en día. Cualquier ciudad que desee considerarse como tal no construye rascacielos o un lugar para orar, construye estadios. En ese sentido, estamos más conectados con los romanos que con cualquier otro pueblo. Había una buena razón para que las arenas fueran tan importantes, porque aquí estaba representado el verdadero corazón y alma del imperio. Enormes gladiadores se encuentran listos para desplegar su coraje y su fuerza frente a las multitudes. Cazadores de bestias. ¿Qué clase de persona sería capaz de traer un hipopótamo de África y exhibirlo en Roma? ¿Qué ser humano sería capaz de sacar los leones de una parte del imperio para exhibirlos en otra? El emperador no solo controlaba las personas, también controlaba la naturaleza. Un día típico en la arena comenzaba con una cacería de bestias en la mañana. Leones, tigres, osos, entre más exóticos mejor, eran enfrentados a unos hombres especialmente entrenados para hacer este trabajo. Cientos de animales morían frente a las muchedumbres excitadas, a pesar de algunas débiles voces de protesta. ¿Qué placer puede encontrar un hombre civilizado cuando un magnífico animal es apuñalado una y otra vez? Cicerón. Al mediodía los criminales eran enviados a la muerte. La crucifixión y la hoguera eran los castigos más comunes. Pero las multitudes parecían preferir la sentencia damniato a bestias, condenado a las bestias. Animales aterrorizados atacaban a los prisioneros atados a postes o amarrados con carne fresca. Finalmente, cuando caía la tarde, llegaba el evento principal: los gladiadores. Es difícil para las personas que admiran a los romanos, la gloria de Roma y todo lo relacionado con ella, acostumbrarse al hecho de que los romanos estaban preparados para sentarse y observar cómo las personas se mataban las unas a las otras. La explicación es que hasta el romano más pobre tenía un sentimiento. Bueno, al menos no soy como ellos. Era una forma de expresar lo que significaba lo otro, de sentir que existía otro mundo allá afuera.
diferente al de la civilización. La mayoría de los gladiadores eran criminales, esclavos o prisioneros de guerra, especialmente entrenados para luchar en la arena. Si luchaban valientemente y continuaban ganando, podían tener la oportunidad de recobrar su libertad. No tantos como supone Hollywood morían en estos combates, pero siempre había muchos cadáveres que debían ser sacados al final del día. El olor a muerte era abrumador en las arenas y un sistema especial de riego rociaba con perfume a la audiencia. Con el tiempo, el olor de la decadencia romana sería muy difícil de ocultar. Las tierras que una vez fueron romanas están hoy día divididas en 40 naciones. Desde el Atlántico hasta el Éufrates. Desde el Sahara hasta Escocia. Más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Los romanos construyeron una red sorprendente de 75 kilómetros de caminos pavimentados que conectaban el imperio. Los caminos romanos, uno detrás de otro, le hubieran dado la vuelta al mundo 2 veces. Y estaban tan bien construidos que muchos sobreviven hasta hoy con las piedras originales. Similar al sistema de autopistas americano, los caminos romanos hacían posible defender un inmenso territorio. Los interminables desvíos también servían a los cobradores de impuestos, comerciantes y mensajeros que viajaban desde Egipto hasta los hostiles páramos escoceses. Un correo rápido podía viajar 300 kilómetros al día. El ejército podía llegar a cualquier parte del imperio en unas semanas. El viaje de Roma a España tardaba tan solo 27 días. El fenómeno de los caminos romanos explica cómo Roma extendió su influencia a lo largo de todo el mundo y durante tantos siglos hasta nuestros días. De los surcos cavados en los antiguos caminos por las carretas de hace 2000 años, obtenemos nuestras modernas vías férreas para los trenes americanos y europeos. Donde quiera que hubiera un árbol en un cruce de caminos era utilizado para clavar avisos. La palabra latina para nombrarlo era traevia o trivia, literalmente el cruce de 3 vías. Imaginamos que la aceptación de la cultura romana es parecida a la de los blue jeans o las hamburguesas McDonald's. Creo que lo estamos viendo de la forma correcta. ¿Por qué razón se juega ahora fútbol americano en Europa? O solo miren cómo la NBA es capaz de exportarse a sí misma. Michael Jordan parece Virgilio. Creo que aquí existe una conexión. Es la mejor analogía para explicar la influencia de la cultura romana. La gente se resentía de la misma forma que hoy lo hace con la americanización. Lo que una persona sentía acerca de la dominación de la cultura romana tenía mucho que ver con cómo le había ido en la vida. La mayoría de los ciudadanos romanos eran campesinos, cuyas vidas habían cambiado muy poco durante el dominio romano. El Imperio Romano, la romanización, el uso del latín, es la creación de la cultura de las ciudades. Los caminos, los vestidos romanos, la toga y todo eso eran en realidad algo muy superficial. Debajo de todo eso, continuaba existiendo en todas las sociedades una cultura local. Y cuando el Imperio Romano comienza a decaer, por ejemplo en la Roma británica, lo que emerge rápidamente es una cultura nativa que siempre había estado allí. De otro lado, si usted era adinerado y vivía en una ciudad provinciana como Bula Regia, o Londinium, o Trier, usted estaba en posición de disfrutar los enormes lujos del imperio. Edificios, caminos, puentes, comercio y protección, todo por cortesía de los conquistadores romanos, hacían que la vida de una ciudad provinciana fuera más confortable y saludable.
Los romanos gozaban de una tecnología sin precedentes en el mundo antiguo. Su ingenio le dio al mundo todo, desde una bomba de 2 cilindros para combatir incendios hasta armamento sofisticado. Un molino de harina giratorio. Maquinaria movida por agua. Órganos, remos, lámparas y hasta ascensores. Pero de todas las maravillas que Roma le dio al mundo, para el hombre común, quizá la más importante fue el agua fresca y limpia. Los espectaculares y maravillosamente diseñados acueductos romanos llevaban un flujo constante y abundante de agua, desde las montañas hasta la ciudad. Sofisticados ingenieros construyeron una estructura simple e ingeniosa, con una suave inclinación que le permitía a la gravedad hacer todo el trabajo. Así, millones de galones se desplazaban, miles de kilómetros, hasta el lugar donde serían aprovechados, y todo esto sin necesidad de utilizar gasolina, bombas eléctricas o esfuerzo humano. Algunas ciudades tenían 2 o 3 veces más agua por persona que las ciudades modernas. El acueducto fue un logro de ingeniería tan impresionante que los romanos imaginaron que nos maravillaríamos de esta obra mucho tiempo después de que sus constructores hubieran desaparecido. ¿Podría alguien comparar estas inútiles pirámides con estos maravillosos acueductos? ¿Estas estructuras indispensables? Anónimo. Los baños públicos, las fuentes y hasta las casas de los potentados eran surtidos con agua fresca. Las alcantarillas llevaban los desechos hasta los ríos y mares, suministrando un nivel de sanidad no igualado durante los siguientes 2000 años, y desconocido aún hoy en algunas partes del mundo. En general, las provincias progresaban bajo el dominio romano. Pero si muchos disfrutaban de la prosperidad del imperio, ¿qué ocurría con los que trabajaban duramente para suministrarla? Había un dicho muy conocido en Roma: todo esclavo es un enemigo en potencia. Ciertamente, los amos temían a sus esclavos, algunos con razón. En el siglo I a.C., el número de esclavos había aumentado súbitamente. Ahora 1 de cada 3 habitantes del Imperio Romano era un esclavo. Alrededor de 16 millones de personas. Los esclavos aún trabajaban los campos, pero algunos laboraban en los molinos, en las minas de oro y plata y otros oficios pesados. Los esclavos en las minas estaban encadenados y trabajaban continuamente, día y noche. Nadie podía mirar sus escuálidos cuerpos sin sentir compasión por su situación. Podían estar enfermos, debilitados o viejos, y no había indulgencia. Todos por igual son mantenidos trabajando a fuerza de látigo hasta que mueren atormentados. Y la muerte es bienvenida como algo más apetecible que la vida. Diodoro Sículo. En las ciudades los esclavos vivían mejor. Algunos eran comerciantes o doctores educados, y otros tenían posiciones de poder e influencia. Pero la gran mayoría de esclavos eran trabajadores, alimentados y tratados como animales de carga. Hay algunos que dicen, bueno, no era tan malo ser esclavo. Mire lo bien tratados que son esos esclavos. Cicerón trata a ciertos esclavos como amigos. Las niñeras eran en ocasiones tenidas en alta estima por los niños que cuidaban y así sucesivamente. Pero esa es una forma perniciosa de ver la esclavitud y excusarla. La realidad para la inmensa mayoría de esclavos en el mundo romano era que la vida era horrible, corta y brutal. Aunque algunos escapaban y otros lograban comprar su libertad, la mayoría de los esclavos no tenían esperanza de libertad alguna. Para ellos no había ninguna otra opción que la rebelión organizada.
Sicilia, año 140 a.C. La fértil isla era famosa por el salvaje tratamiento que se daba a los esclavos. Durante la década anterior, un gran número había sido importado para proveer de grano a un imperio insaciable. Muchos de los recién llegados eran soldados de altos rangos, no acostumbrados a ser tratados como animales. Los sicilianos, tras haberse convertido en personas poderosas y elegantes, importaron un gran número de esclavos e inmediatamente los marcaron. Los trataban duramente, los hacían trabajar como animales y no les importaba su alimentación ni su vestido. Golpeados y maltratados más allá de lo razonable, los esclavos no pudieron soportar más. Diodoro Sículo. Había grandes concentraciones de esclavos en estas granjas, y casi siempre de la misma nacionalidad. Uno de los consejos que fueron dados más tarde a los dueños de esclavos era el de asegurarse de mezclar las nacionalidades, para que no existiera ningún sentido de unidad. Entre los recién llegados había un sirio llamado Euno. Era una persona muy querida a la cual se le otorgaban poderes mágicos. Un día algunos esclavos vinieron a pedirle consejo. ¿Estaba mal asesinar a un amo cuya crueldad y tortura estaba más allá de lo que ellos podían soportar? Euno consideró la pregunta cuidadosamente. Su respuesta fue la acción. Reunió y armó a más de 400 esclavos. Euno dirigió su ejército rebelde en una campaña de pillaje y asesinato, eliminando a todos los amos que podían encontrar. Los esclavos proclamaban a Euno como su rey y la revuelta se prendió. Armados con hachas, cuchillos de carnicería, rastrillos, garrotes y lo que pudieron encontrar, incluyendo utensilios de cocina, el ejército de esclavos explotó en una fuerza de 70.000 hombres. A medida que corrían los rumores, los levantamientos se produjeron por todo el imperio, inclusive en Roma. Las revueltas pequeñas fueron apagadas rápidamente, pero en Sicilia, las tropas de Euno eran más numerosas que los soldados romanos contra los que luchaban. Durante 7 años sangrientos, la guerra continuaría. Cuando Roma finalmente envió suficientes tropas para sofocar la rebelión, las legiones habían masacrado 20.000 esclavos. Algunos fueron crucificados, colgados de cadenas o arrojados de las murallas de la ciudad. Euno luchó hasta el final, pero las legiones romanas capturaron al amado rey. Su horrible destino fue morir en prisión, su cuerpo devorado lentamente por las pulgas. Fue la primera revuelta seria contra Roma, pero no sería la última. La brecha entre poderosos y pobres se había convertido en un enorme abismo. Los pobres eran cada vez más pobres, mientras que los opulentos serían tan poderosos como el imperio. Y el imperio romano era grandioso. Mientras siguiera creciendo, habían magníficas posibilidades de mantener la fantástica riqueza de Roma. Con cada conquista, los botines mundiales inundaban a Roma. Era una fórmula infalible. Las constantes victorias traían oro, riquezas y esclavos. Mientras Roma siguiera anexando territorios nuevos, continuaría floreciendo. En el siglo I después de Cristo, la población del imperio llegaba a los 50 millones de personas y seguía creciendo. A pesar de un planeamiento pobre y una escasa producción, el imperio conseguía no solo alimentar a su enorme ejército, sino a sus pobres. Cerca de la mitad de todas las personas que vivían en la ciudad dependían del grano que repartía el gobierno, algo que los pobres consideraban como un derecho, junto con los juegos en la arena. ¿Usted ha escuchado la expresión pan y circo? Realmente era pan y juegos, comida y diversión. Era el gobierno dándole a su gente lo que quería para mantenerla contenta. Lo mismo que nosotros tenemos, deducción de impuestos y días festivos y otras cosas para mantener a los ciudadanos contentos.
Así lo hacían los romanos cuando le daban a su pueblo esta diversión, estos juegos. Y finalmente, esto fue lo que hundió el imperio. Eventualmente en Roma tenían 170 días de juegos, es decir, 170 días festivos. Imagínense, la mitad del año. A comienzos del año 31 a.C., la famosa Pax Romana fue un período de espléndida prosperidad para el gran imperio. 2 siglos gloriosos de paz y orden bendijeron a Roma y sus colonias. Y aún así el imperio continuaba creciendo. Para el siglo II había anexado Mesopotamia, Siria y Arabia. El imperio ahora medía 4.500 kilómetros de un extremo al otro. Las riquezas continuaban llegando. La población creció. La gente tenía vidas más largas y la tierra, sin embargo, seguía dando sus generosos frutos. Parecía como si Roma pudiera seguir así para siempre. La prosperidad es una cualidad difícil de medir. Y aún más difícil de determinar es el momento en que la prosperidad comienza a declinar. Algún granjero, soldado, esclavo o artesano notó el día en que el imperio romano cesó de prosperar. Aunque era más grande que cualquier otra ciudad antigua, Roma nunca albergó más de 1 millón de personas. En el año 106 después de Cristo, el imperio también dejó de expandirse. Por un lado, el crecimiento fue detenido por el Océano Atlántico. En África, por el desierto del Sahara, un lugar en el cual, decían los romanos, nunca se veía una sola gota de agua, ni en la tierra ni en el cielo. Hacia el norte, el clima determinó las fronteras. La expansión llegó hasta el interior de la Alemania de hoy, pero los romanos nunca se aventuraron más allá de las tierras donde se podía sembrar aceitunas y uvas. Se internaron más allá del mundo de las aceitunas y el vino, hacia el norte de Europa, más allá del Mar Negro. Y pensaron que este era un mundo muy extraño, porque habían cruzado estas fronteras vegetales y habían llegado a un mundo lleno de bebedores de cerveza, en el cual la gente cocinaba con mantequilla en lugar de aceite. Vita vinum est. La vida es el vino. Y eso era cierto para la mayoría de los romanos. La vida era el vino. La última conquista importante fue Dacia, un imperio poderoso en lo que se conoce como la Rumania actual. La grandiosa victoria del emperador Trajano en el año 106 después de Cristo trajo espectaculares riquezas a Roma, miles de esclavos, 182 toneladas de oro, 165 toneladas de plata, tesoros suficientes para transformar la ciudad de Roma. Se construyeron enormes monumentos, incluyendo la espectacular columna de Trajano, que describía cada fase de la guerra en Dacia. Un tesoro lo suficientemente grande para montar la última gran celebración de una victoria. 35 días de continuos juegos y fiestas. Este gran escenario lleno de derroches era espectacular y alentador, pero también sería el último. Nunca más un esplendor de esta magnitud se volvería a ver en el imperio. Fue una época grandiosa y gloriosa, una época de exceso y celebración. Pero alguien notaría algunos pequeños e insignificantes cambios. Los precios subían constantemente, especialmente 2 artículos de primera necesidad, el grano y el ejército. El gobierno trató desesperadamente de mantener su ejército inyectando más dinero. Las reservas de oro bajaron. Los precios subían diariamente. No se podía estar seguro del valor real del dinero que uno llevaba en el bolsillo.
Mientras tanto, en el siglo II después de Cristo, la cantidad de plata y de monedas de plata comenzó a decaer. Las monedas que alguna vez habían sido de pura plata, ahora solo contenían 40% del precioso metal. De hecho, las minas ya no tenían plata, y eso no era la única riqueza que se estaba acabando. África y el este habían sido limpiadas de sus animales salvajes para abastecer los juegos, hasta el punto que algunos ya no se podían encontrar. Al menos una especie, el elefante de Marruecos, se había extinguido para siempre. Habían otras pequeñas y casi imperceptibles señales de cambio en los vientos de prosperidad. Los antiguos escritores hablaban de corrupción y codicia como consecuencia de la inmensurable riqueza de Roma. La suerte trajo un exceso de riquezas y la moral declinó ante la prosperidad. Los saqueos durante la guerra fomentaron la extravagancia. Los cargos públicos se obtenían por medio del soborno. La confianza había desaparecido y la guerra era una fuente de ganancia para muchos. Lucano. Los romanos comenzaron a ver la extrema riqueza y la lujuria como un vicio, pero al mismo tiempo, el odio universal por los cobradores de impuestos convirtió la evasión de estos en algo parecido a un deporte. Si se quería insultar a un cobrador de impuestos, se le podían dar diferentes nombres como animal de carga, ladrón, opresor, estrangulador y cualquier otro término que se pudiera encontrar. Petronio. Aún así, el odio por los cobradores no impidió que los impuestos siguieran aumentando. Mantener el imperio era algo costoso, y ahora que había dejado de extenderse, ya no había más botines de guerra. La defensa se había convertido en el costo más alto. El emperador Marco Aurelio trató de solucionar el problema como los romanos siempre lo habían hecho, yendo a la guerra. En el año 162 después de Cristo, invadió el imperio de Partia en el este. Fue el final de la Pax Romana y el comienzo de una guerra que se demoró, y las legiones fuera de práctica estaban destinadas a perder. Cuando los romanos regresaron, traían unos cuantos tesoros y algo más. De todas las cosas que Roma trajo del exterior, esta importación final fue irónica y devastadora. Somos soldados de la Legión 15. Hemos luchado contra el rey de Partia y tomamos la capital, pero solo pudimos someterla por un corto tiempo. Al retirarnos tuvimos que esconder nuestros tesoros. La mayoría de los legionarios están enfermos. Soldados que estaban sanos celebrando el triunfo con nosotros apenas hace unos días, están muertos. Los pueblos donde usualmente nos detenemos no nos dejaron entrar. Dijeron, tienen la plaga. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué temible enfermedad trajeron los soldados a casa. Probablemente no fue la peste bubónica que devastaría Europa siglos después, pero algo igual de horrible. Miles de personas murieron en Roma y en otras ciudades al interior del imperio. La pestilencia devastó Italia y muchos estados. Campos y pueblos quedaron desiertos. Sin granjeros o habitantes, se convirtieron en ruinas y bosques. La enfermedad se propagó como el fuego, ayudada por aquellos que transitaban por los magníficos caminos del imperio. Se cree que más de un cuarto de la población murió. Desde las fronteras con Persia hasta el Rin y Galia, la plaga lo contagiaba todo con la enfermedad y la muerte. Amiano. Al mismo tiempo, hacia el norte, Roma enfrentaba una amenaza diferente. Los bárbaros rondaban las fronteras hacía tiempo. Es imposible saber si las tribus germanas percibieron la debilidad del momento.
algún cambio inusitado en la suerte de Roma a causa de la plaga. Lo que sabemos es que escogieron este momento para atacar. Por primera vez en 200 años, un ejército extranjero cruzó una frontera, la del río Danubio, e invadió el Imperio Romano. Las legiones romanas los rechazaron, pero esto era tan solo una muestra de lo que vendría después. De ahora en adelante, Roma se mantendría vigilante. ¿Realmente alguien notaría que la rosa había dejado de florecer? Es probable que el momento llegara silenciosamente y luego pasara. El imperio no había llegado de ninguna forma a su fin. La riqueza continuaría fluyendo durante muchos siglos más. Pero el gran imperio que el mundo había conocido se estaba saliendo de las manos de Roma. Como quiera llamársele, arrogancia, ambición, corrupción, cinismo o simplemente mala suerte. Lo que fuera, un día la lenta decadencia del poder y la gloria comenzó, y el Imperio Romano olvidó su crecimiento y esplendor.